Para conocer cómo está la situación en los Estados Unidos a unas horas del arribo de la comitiva de México a Washington, saludo con gusto a Stephanie Ochoa, periodista de NTN 24, nuestra cadena aliada en Washington. Muy buena tarde, Stephanie. Un saludo, bienvenida. Muy buena tarde, Joely. Pues ya está todo listo, quedan menos de 24 horas para que se dé este primer encuentro entre los mandatarios. Será una visita oficial de trabajo y es que permíteme hacer la distinción porque hay quienes han referido este encuentro como una visita de Estado, pero a diferencia de lo que este implicaría, en esta ocasión el presidente López Obrador no tiene programada ninguna visita al Congreso que implicaría visitar no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Judicial. Tampoco estará acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez. Entonces, hablamos de una visita oficial de trabajo que sin duda va a significar un momento destacado. Ya en la Casa Blanca todos los protocolos, ya también todos los preparativos están listos. En la mañana, ahí dentro de la Casa Blanca estaba el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, quien precisamente refería que esto va a significar pues estrechar los lazos bilaterales en el marco de la entrada en vigor del nuevo Tratado de Comercio entre América del Norte, entre Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, ya bien lo decías, la agenda del presidente López Obrador va a iniciar desde las 7:45 de la mañana. Se sabía que la visita a los monumentos de Lincoln y a la estatua de Benito Juárez iba a ser a las 10 de la mañana, pero esto ya queda descartado totalmente. La Embajada de México en esta capital estadounidense confirma que este recorrido inicial del presidente López Obrador arrancará a las 7:45 de la mañana, inicialmente por el memorial a Lincoln, donde va a depositar una ofrenda. Va a estar él resguardado por el servicio secreto y posteriormente se va a dirigir a la estatua de Benito Juárez, que está aproximadamente a 20 minutos de la Casa Blanca, para posteriormente comenzar con este encuentro con el presidente Donald Trump. Pero también ya hay al menos 2 manifestaciones de mexicanos migrantes en este país que han convocado a través de redes sociales. Espera que estén presentes en estos actos que serán pues en la calle, donde habría más posibilidades de tener interlocución con él, pero también seguramente habrán al exterior de la Casa Blanca, un recinto presidencial que por cierto en estos momentos pues sigue todavía resguardado y con vallas en su alrededor después de las marchas contra el racismo en este país. Stephanie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Preguntarte sobre estas manifestaciones que ya bien a punta se están alistando para que sucedan el día de mañana, saber de qué grupos particularmente estarían congregándose y por supuesto también cuál es el pulso en el Congreso. Tú que has tenido de cerca a los congresistas, ¿cómo ven esta visita del presidente mexicano allá a Estados Unidos? Sí, Alex, una de las organizaciones que está convocando a estas marchas es Frena. Ya está incluso su volante o su flyer en redes sociales donde invita a la gente a llegar al exterior de la Casa Blanca, pero desde el ámbito legislativo, pues lo veíamos hace una semana cuando los congresistas le enviaron una carta al presidente Donald Trump para que cancelara este evento, considerándolo como una cortina de humo ante el manejo que se le ha dado a la crisis del COVID-19 en este país, donde ya hay 3 millones de personas infectadas. Sin embargo, el presidente Donald Trump no tardó en responder y justo ayer trascendía esta carta donde parece ser que el presidente Donald Trump escribió por encima sobre un iPad que no la cancelaría porque el presidente López Obrador es su amigo, y esto generaría muchos más vínculos con México y Estados Unidos. Y respecto a los pormenores que tengas en la agenda bilateral de las comitivas, de los empresarios que acuden a esta cena mañana programada por la tarde-noche, ¿cuál es la parte importante de estos empresarios que acompañan al presidente Donald Trump y que pueden abordar temas, por ejemplo, como el energético, el TEMEC, la industria automotriz, como parte de este acuerdo trinacional, que evidentemente pues también va a ser abordado en esta reunión y que también van empresarios mexicanos que podrían abordar este mismo tema? Sí, el tema va a versar y todos las juntas de trabajo y las reuniones que habrán van a versar en torno a este tratado de libre comercio, el TEMEC,
que entró en vigor el pasado 1 de julio. Se van a hablar de cadenas productivas, se van a hablar de pequeños y medianos empresarios, también de la manera en que pueden estrechar los lazos en materia manufacturera. Hace un rato platicaba yo con un funcionario en la Casa Blanca quien nos decía que pues la finalidad es dejar de depender tanto de otras naciones mucho más alejadas que implican mayores gastos para la elaboración y la manufacturación de ciertos electrónicos, por ejemplo, o automóviles, y de esta manera pues México, Estados Unidos, hacer una alianza que genere mucho más riqueza, distribución y trabajos en esta región de América del Norte, donde ya lo sabemos, pues han sido décadas completas de un esfuerzo por avanzar en esta materia y hacer mucho más productiva toda esta zona del hemisferio. Fíjate, interesante esto que comentas, Stephanie, sobre los lazos que podrían estrecharse entre estas naciones, México, Estados Unidos y Canadá. Pero ayer veíamos imágenes, e incluso las reportábamos aquí puntualmente, de Trump en este muro gigantesco y también una serie de videos. ¿Hubo reacciones en torno a este tema? Es decir, de los grupos que apoyan a Donald Trump respecto a la visita del presidente mexicano. No, hasta el momento, bueno, pues lo único que se ha visto es estos tweets del presidente Donald Trump, donde justo sabemos que él ha mantenido una narrativa antiinmigrante, que ha puesto sobre la mesa nuevamente la cancelación del programa DACA, de acción diferida para los llegados a la infancia, que ya lo trató de hacer hace unos meses, desde el 2017 también lo intentó. La Corte Suprema le dio un revés, asegurando que no había justificación para que los jóvenes, 700,000 que hay en el país, dejaran de recibir esta protección y no ser deportados. Pero en medio de estas circunstancias, el presidente Donald Trump nuevamente revive este tema, el del muro fronterizo, porque pues hay que recordar que hace apenas un par de semanas estuvo allá precisamente en la frontera, en Arizona, donde estaba celebrando que fueran renovadas las vallas de 200 millas de pues esta frontera. Recordemos que pues la frontera entre México y Estados Unidos es inmensa, algo que totalmente simbólico, porque es una valla, un muro fronterizo que por supuesto no restringiría este movimiento, este flujo de migrantes que sin documentos pues intenta llegar a ese país. Entonces, pues ahí está este tema polémico, no hay confirmada ninguna rueda de prensa, pero veremos si en algún momento se llega a abordar este tema, del cual ha sido pues parte del discurso del presidente Donald Trump, y que el presidente López Obrador pues ha tratado de alguna manera de no involucrarse en esto, a pesar de las implicaciones que tiene para los mexicanos. ¿Qué importancia tiene la visita del presidente mexicano para los estadounidenses, para la política estadounidense y para la gente y los medios de comunicación? ¿Qué tan importante? ¿Qué lugar ocupa, por ejemplo, en los periódicos, en las primeras planas, por supuesto en los noticiarios, como la tuya, una cadena importante de habla hispana en los Estados Unidos? Porque seguramente la comunidad mexicana puede tener cierta atención, pero para el resto de la población, ¿qué tan importante es? Sí, sin duda, las cadenas de información, las cadenas de noticias, de medios de comunicación que están en este país y que de alguna manera tienen vínculos con la comunidad hispana, pues son precisamente los que más relevancia le dan esto, pues justamente por los migrantes que están en este país, con documentos y sin documentos. Hablamos de que es una fuerza laboral que sin duda mueve industrias complejas en los Estados Unidos, agricultura, construcción, incluso en áreas de inteligencia, en áreas de alta capacitación, donde justamente los mexicanos pues hemos ocupado un lugar relevante en este país, donde vemos que la diversidad es tremenda, donde vemos que hay ciudades enteras donde se pueden encontrar mexicanos en cada esquina, literalmente generando recursos, aportando al país, aportando impuestos, y con ello pues también diversificando y dando más oportunidades de trabajo para otros que están en este mismo país. Entonces, sin duda es un tema relevante. Por supuesto, hay otras cadenas que probablemente se sumarán a esta noticia a lo largo de las próximas horas, porque independientemente de que estén interesados o no en el tema migrante, es un país colindante, es el primer socio comercial de Estados Unidos, y ahí radica la importancia de este tema y este primer encuentro en el marco de un cambio de gobierno, una transición que sin duda tiene importantes cambios ahora en el gobierno de México. Muchísimas gracias, Stephanie Ochoa. Vamos a hacer esta cobertura con el apoyo que nos puedes brindar desde Washington. El día de mañana tenemos una cita pendiente. Muchísimas gracias.
Claro que sí, buena tarde a los dos.